Una lista puede matar sin sangre. Y en Luisiana, en 1847, a veces bastaba una lista. A veces una familia no necesitaba que le apuntaran con un arma en la puerta. A veces bastaba una hoja sucesoria doblada, sellada, timbrada y archivada, y el lento arrastre de una línea de tinta trazada sobre los nombres correctos. El papel todavía existe de la forma en que existen los papeles condenados, no conservado con orgullo, sino sobreviviendo con terquedad. Los bordes están deformados por la humedad, como si hubiera dormido años junto a un alféizar con filtraciones. La tinta marrón se ha suavizado dentro de las fibras. Un sello de cera roja se aferra al pliegue como una vieja costra, y en el centro, donde un escribiente intentó ser pulcro, aparece una columna de nombres, algunos intactos, otros tachados en diagonal, con trazos gruesos y seguros. No hace falta indignación para leer eso. La hoja se extiende sobre una mesa bajo la luz del juzgado, y el documento acusa solo. El encabezado es administrativo, el lenguaje es sereno, el efecto no lo es. Parroquia de Orleans, Nueva Orleans, 1847. Un expediente de sucesión, el proceso legal que convertía la propiedad de una persona muerta en inventario, avisos, tasas y venta. No es una carta, no es un diario, no es una confesión, es procedimiento. Y esa es la primera amenaza. Porque en Nueva Orleans, el procedimiento podía funcionar como una máquina con dientes. Los nombres entraban al papel antes de desaparecer de la vista pública. El expediente no empieza con un lecho de muerte, empieza con un sello. La cera no es decoración, es una promesa pública. Esto es oficial, esto es legal, esto puede ejecutarse. Debajo del sello, la lista. Está escrita con una mano entrenada para mantener el ritmo de la pérdida. Nombre de pila, a veces una edad, a veces una nota mínima al margen que parece parentesco o abreviatura de inventario. El documento no ofrece emoción, solo clasificación. Y luego, las tachaduras diagonales. No son caóticas, no son rabia, no son un garabato improvisado, son deliberadas. 3 trazos, seguros, eficientes, como una cuenta corregida a mitad del conteo. Cuando un documento intenta parecer ordinario, lo correcto no es dramatizarlo, es buscarle compañía. Dentro de la misma carpeta, arrugada, sujeta con un alfiler, amarronada por la misma humedad, aparecen otros fragmentos del metabolismo diario del juzgado. Una nota de escribiente con fechas en el margen, una línea de recibo por tasas, una orden que remite a publicación y un recorte de periódico guardado detrás de un pliegue. La cadena documental confirma algo importante. Esto no fue una corrección privada hecha en una cocina. Fue un acto administrativo. Pasó de escritorio en escritorio. Se le añadieron piezas, se cobraron cargos, se movió dentro del sistema. Y eso cambia la pregunta. Si el Estado está en la sala, la tachadura no es casual, es una acción con consecuencias. El horror aquí no entra con gritos, entra con rutina. Un detalle seco aparece temprano, de esos que casi nadie mira, los cargos. En el mismo expediente que contiene los nombres aparecen cantidades, tasas de registro, costo de publicación del aviso de venta, una comisión, una línea de intereses. El lenguaje del dinero entra como un segundo dialecto, superpuesto al primero. Eso encaja con la ciudad. Nueva Orleans producía papel legal con una disciplina feroz. Contratos, ventas, testamentos, transferencias, inventarios. El juzgado de sucesiones no existía para llorar, existía para liquidar. Una muerte entraba como duelo y salía como inventario. Y en algún punto de esa conversión, alguien trazó una línea de tinta sobre ciertos nombres. A contraluz, la hoja cambia de textura. La cera devuelve un brillo breve. La tinta resiste, el papel resiste, el tiempo resiste. Lo que no resistió fueron las vidas detrás de esos nombres. Pero el expediente no dice vida, dice propiedad, en el idioma jurídico apagado de la época, sin necesidad de repetir la palabra cada vez. Dice deudas, herederos, reclamaciones, tasación. Trata al muerto como apertura de trámite y a los vivos como partidas movibles. En el margen aparece una marca junto a un nombre, una señal que no se repite igual en los demás. No parece adorno, parece control. Podría ser transferido, podría ser retirado del lote, podría ser una corrección de escribiente. Ninguna opción tranquiliza, porque en este sistema
estar tachado no necesariamente significaba haber sido perdonado. Podía significar haber sido reclasificado. Y la reclasificación es donde mejor se esconde la corrupción, dentro de la apariencia del orden. Todavía no hay motivo, todavía no hay acusación. La corrupción, si está, tendrá que ganarse con pruebas. Por eso la carpeta se lee como se lee una máquina, buscando repetición, encaje, secuencia. En el reverso del recorte aparece un número de referencia estampado. En la nota del juzgado, una marca que corresponde al mismo expediente. En el recibo, una fecha que coincide con el día en que debió salir el aviso. No son piezas sueltas, son engranajes, y cuando encajan, el mundo privado de una familia se convierte en mercancía pública. Sobre la mesa quedan alineados los materiales, la hoja sucesoria con nombres tachados, el recorte del aviso de venta, las notas de tasas. La disposición es simple, el efecto no lo es. Se vuelve visible la secuencia. Primero, una lista de nombres, luego, una orden de publicar, después una fecha de venta, luego, cargos y comisiones, y al final, una distribución silenciosa de ingresos, una cadena diseñada para parecer inevitable. Pero en algún punto de esa cadena, alguien decidió qué nombres seguirían intactos y cuáles serían desplazados a otro documento, otro lote, otro precio. Las líneas diagonales siguen ahí, sin explicación. Y en esta etapa solo importa una pregunta. ¿Quién trazó la línea? Un juez podía ordenar exclusiones. Un sheriff podía reorganizar un lote para la venta. Un notario podía reescribir una transferencia. En la Nueva Orleans de 1847, las manos legales no siempre eran manos limpias. La carpeta se cierra. Se abre otra vez. Nada cambia. La cera sigue ahí. Los nombres siguen ahí. La diagonal sigue cortando. El papel no cambia. La lectura sí, porque la pregunta deja de ser ¿qué dice el expediente? La pregunta pasa a ser ¿qué está haciendo? Y entonces aparece la trampilla. Debajo de la hoja sucesoria hay una segunda lista, doblada en un formato más pequeño, escrita con otra letra, fechada días después. En esa lista posterior, uno de los nombres tachados reaparece. No restituido, no perdonado. Reaparece como una pieza movida de sitio. Se anota en el registro con el lenguaje más frío posible. Un nombre tachado en un documento puede sobrevivir en otro, lo que significa que la tachadura no era un final, era una transferencia. Y si era una transferencia, entonces la historia real no es quien murió. La historia real es quien se benefició. La ciudad donde los nombres entran en el papel antes de desaparecer. Aquí no desaparecen de inmediato. Primero los mueven. La segunda lista es más pequeña que la primera, doblada en un rectángulo rígido, marcada por tantos pliegues que el papel quiere volver a cerrarse solo. No tiene dramatismo, no tiene relato, tiene otra cosa, rapidez. Junto a la hoja sucesoria sellada con cera, cambia la lectura del expediente. Dos listas, dos manos, dos ritmos. La primera habla con tono de juzgado, formal, lenta, segura de su autoridad. La segunda parece un instrumento de tránsito, hecha para circular entre escritorios, no para permanecer expuesta. La fecha, anotada con cuidado, cae apenas unos días después de la primera, y en este archivo, unos días importan. En la Nueva Orleans de 1847, el tiempo dentro del papeleo legal no es neutral. Una fecha puede alterar quién recibe aviso, qué entra al inventario y qué sale de él. El expediente avanza en una secuencia reconocible: muerte, petición, inventario, publicación, venta, y esa secuencia produce una ilusión peligrosa, que todo lo que ocurre dentro de ella era inevitable. No hacía falta llamarlo siniestro, bastaba con llamarlo eficiente. Nueva Orleans era puerto, mercado y ciudad de papel. El aparato legal registraba contratos, transferencias, herencias, ventas. El resultado no era memoria, era control documental. El Tribunal de Sucesiones formaba parte de esa lógica. Cuando alguien moría dejando bienes, el expediente no empezaba preguntando quién lloraba, empezaba preguntando qué podía clasificarse, qué queda, quién reclama, qué se debe, qué puede venderse. La primera página del expediente confirma ese tono: petición de apertura de sucesión, reconocimiento de herederos, nombramiento de administrador o albacea,
Orden de inventario. Nada grita, todo autoriza. En los márgenes, las firmas cuentan una historia desigual. Una mano entrenada de escribiente, una anotación judicial breve, una firma firme de alguien acostumbrado a papeles, y otra, torpe o reducida a una marca. No hace falta identificar a cada persona para leer el patrón. El expediente está construido con manos que no llegan con el mismo poder a la mesa. Antes del punto de no retorno, no hay escena épica. Hay una habitación, tinta fresca secada con arena, un escritorio alto, una espera larga. Afuera, la ciudad sigue moviéndose entre barro, carros y niebla del río. Adentro, todo se vuelve lento y legible. Luego llega el inventario, y ahí cambia el idioma. Una casa se vuelve medidas, los muebles, objetos, la plata, peso, las deudas, cantidades. Después, los nombres aparecen otra vez, no los de los herederos, los de la lista. Todavía no hace falta decir en voz alta qué representan. El formato ya lo insinúa. Edades aproximadas, valuaciones, marcas mínimas de parentesco o condición, notas al margen hechas para ordenar. Es una escritura diseñada para volver personas legibles para una transacción. El documento no subraya su violencia, la organiza. A partir de aquí, el expediente deja de parecer solo una sucesión y empieza a mostrar su función dentro de una economía de venta y transferencia. Esa huella suele pasar por los mismos soportes que están aquí, juntos sobre la mesa. Expediente judicial, aviso impreso, contabilidad manuscrita, sello del sheriff. No es una excepción extraña, es la ruta del sistema. En una página posterior, la caligrafía cambia apenas, lo suficiente para notar una interrupción en el ritmo del escribiente. Cerca del final, aparece una línea que actúa como disparador. Orden de publicar, orden de vender, sin emoción, con fuerza legal. Este es el punto de no retorno, porque una vez que entra la orden de venta, la familia deja de ser una unidad narrativa y se convierte en inventario disponible. Una silla puede venderse, una cama puede venderse, una parcela puede venderse, y en la lógica de la época, también una persona. Las tachaduras diagonales de la lista A se vuelven más peligrosas después de leer eso. No parecen final, parecen movimiento. Una marca así puede significar transferido, retirado del lote o ya dispuesto. Cambian las palabras, no cambia la dirección. Cualquier opción implica desvío, no desaparición. Y si hay desvío, hay decisión. El recorte de periódico añade la siguiente capa. Es quebradizo, de bordes dentados, cortado de una página mayor. El texto está comprimido como suelen estar los avisos judiciales. Fecha, lugar, condiciones, lo justo para activar la venta y proteger la forma. En el reverso aparece otra vez el sello del sheriff. Tenue pero legible. Eso importa por una razón simple. El expediente ya no habla con una sola autoridad. Habla con varias, coordinadas. Al lado del recorte, unas anotaciones manuscritas de tasas y cantidades completan el cuadro. Cargos de registro, colocación de aviso, otras pequeñas sumas. Es la clase de rastro que uno esperaría ver también en un libro del sheriff. La transición de orden judicial a transacción contable. A partir de aquí, el expediente habla con dos voces. Una voz enumera identidades, edades, valores. La otra calcula cargos, comisiones e ingresos. Cuando ambas comparten la misma secuencia, el mecanismo se vuelve visible. Y eso explica por qué la línea de tinta importa tanto. No por su forma, por su efecto dentro del proceso. La segunda lista, la pequeña, vuelve entonces al centro de la mesa. Al compararla con la lista A, aparece el dato que desplaza el misterio. Uno de los nombres tachados reaparece, pero no vuelve igual. Cambia el orden, cambia el espaciado. Y ahora hay un número al lado. Precio, valuación, referencia interna. Todavía no hay conclusión. Todavía hay método. La nota se registra de forma fría. El nombre aparece en la lista A, tachado. El mismo nombre aparece en la lista B, sin tachar. El orden difiere. Hay marca numérica adjunta. Eso basta para corregir la hipótesis. La tachadura no funciona como supresión. Funciona como desvío. Y un desvío dentro de un expediente legal nunca es neutral. Alguien lo habilita, alguien lo escribe, alguien lo ejecuta. El objeto más ordinario de la carpeta, una línea de recibo por tasas, ayuda a entender por qué. Enumera pequeñas cantidades. Registro, copia,
Aviso. Sumas menores, sí, pero suficientes para mostrar el principio del sistema. Cada paso deja cargo, y cada cargo confirma que el proceso siguió avanzando. Ahí es donde el expediente se vuelve más inquietante. No porque revele un crimen de golpe, porque muestra cómo una decisión puede esconderse dentro de una secuencia correcta. La hoja sucesoria sellada con cera, vista al inicio como formalidad, se lee ahora de otra manera. No solo certifica, activa. Y una vez activada, la ciudad responde en cadena. Orden judicial, aviso del sheriff, condiciones de venta, cargos, ingreso. El planteamiento termina con hechos simples, no con interpretación grandiosa. Hay una lista A con nombres tachados. Hay una lista B donde al menos uno reaparece. El orden cambia, aparecen números. La secuencia legal sigue avanzando. La pregunta entonces ya no es solo ¿por qué fueron tachados? La pregunta es otra. ¿Qué significa ser tachado en un documento y renacer en otro? Y más todavía, en la letra de quién empieza ese renacimiento. Porque entre la lista A y la lista B no hay magia, hay una decisión. Y si fue legal, estará escondida en el procedimiento. Si fue corrupta, estará escondida en el mismo lugar. La siguiente página introduce una tercera mano. Con ella, el lenguaje cambia otra vez. Se aleja de los nombres y se acerca a las condiciones. El expediente está a punto de dejar de describir una vida. Está a punto de describir una subasta. El día en que la lista cambia de idioma. Ese día, la lista deja de nombrar. Empieza a vender. La tercera mano no es elegante. Es rápida, funcional, escrita por alguien pagado para mover papel, no para conservarlo. La tinta cae más oscura, las letras se inclinan hacia adelante. Todo en esa caligrafía sugiere prisa. No importa quién escribió, importa lo que esa mano activa. La orden parece pequeña hasta que se entiende su efecto. No argumenta, no lamenta, no explica. Convierte la sucesión en un acto público con fecha y lugar. Venta. Subasta, judicial. El papel no necesita énfasis. La autoridad ya está dentro de la fórmula. Después aparece el aviso de venta, completo o referido por nota interna. Lo esencial está ahí. ¿Qué se ofrece? ¿Bajo qué condiciones? ¿En qué plazo? ¿Con qué forma de pago? También aparecen cargos. Aquí ocurre el cambio de idioma. Hasta este punto, el expediente nombraba. A partir de aquí, organiza para vender. La orden de venta, alineada con la hoja sucesoria y sus tachaduras, deja ver la secuencia sin dramatismo. Se abre una sucesión, se hace inventario, se ordena la venta, se publica el aviso. El sheriff ejecuta, y en medio de esa secuencia, la lista A, nombres tachados. Eso vuelve la tachadura más peligrosa. No porque la explique, porque la coloca en contexto. El aviso público no está hecho para contar una historia familiar. Está hecho para volver transferible lo que enumera. Habla en condiciones, lotes, plazos. Si menciona relaciones, es porque afectan la venta. Si calla relaciones, el procedimiento no se detiene. El recorte de periódico confirma ese tono. Texto comprimido, columnas estrechas, información mínima, autoridad, lugar, hora, condiciones. Lo suficiente para activar la legalidad de la subasta. En el reverso, otra vez, el sello del sheriff. Ese sello cambia la escala del problema. La orden ya no pertenece solo al escritorio. Ahora toca la calle. Un juez autoriza. Un escribiente registra. Un notario formaliza. El sheriff ejecuta. Con eso basta. No hace falta un ensayo legal para entender el filo. Cuando la ejecución está arreglada y las comisiones están previstas, el sistema no solo permite el movimiento, lo incentiva. La aritmética lo delata. Al lado del recorte aparecen notas manuscritas, pequeñas sumas, porcentajes, cargos. No son cifras grandes, son algo más importante. Son prueba de secuencia. El mismo margen que contenía nombres ahora contiene dinero, y ese cambio altera la lectura del expediente completo. Primero nombra, luego agrupa, luego valora, luego cobra. No era caos, era clasificación. La lista A, vista junto a la orden de venta, deja de parecer corrección. Empieza a aparecer enrutamiento. Una tachadura puede significar transferido, retirado del lote o ya dispuesto. Las etiquetas cambian, pero todas apuntan a lo mismo, movimiento dentro del proceso. No es borrado, es procesamiento. La complicación crece cuando entra otra vez la lista B, la más pequeña, la doblada, la de otra mano. Puesta sobre la lista A, revela una reorganización. Nombres ya conocidos, orden distinto.
espaciado que sugiere agrupación, números añadidos. No hace falta probar todavía si esos números son precio, valuación o referencia interna. Basta con ver que el documento ya no solo registra personas, las redistribuye. Y ahí aparece el hueco más importante del acto. El aviso público no reproduce necesariamente cada nombre individual. Resume, agrupa, convierte en categorías lo que las listas internas detallan. Eso significa que la parte visible de la venta puede depender de papeles que el público no ve. Ese hueco no es un accidente narrativo, es una posibilidad mecánica. Si el aviso público es vago y las listas internas son específicas, quien controla las listas internas controla la forma real de la venta. Si la agrupación altera valor o ingreso, la agrupación crea incentivo. Con eso cambia la pregunta central de este acto. No es, ¿qué significa la tachadura? Es esta. Las tachaduras marcan quién fue vendido o quién fue separado. Separado de un grupo, separado de una secuencia, separado de una relación implícita. La violencia, aquí, no necesita escena, le basta una pluma. Una proximidad en el inventario puede insinuar parentesco. Una nota mínima puede sugerir vínculo. Un aviso redactado por lotes puede borrar esa proximidad sin borrar la legalidad. Lo que era una relación pasa a ser una disposición. No era visible en el lenguaje, era visible en el orden. Otra señal refuerza la continuidad. Una segunda impresión de sello, similar a la anterior, aparece en otra hoja del mismo expediente. No sorprende, precisamente por eso importa. No es un papel suelto, es una cadena de acciones bajo la misma autoridad. Y si la cadena es continua, las tachaduras no son capricho aislado. Son parte de una secuencia que avanza hacia venta y cierre. La nota de ingresos netos aprieta todavía más. Es una frase pequeña, casi escondida junto a un total, pero revela la lógica final del proceso. Primero se descuentan cargos, comisiones, intereses, después se distribuye lo que queda. Ingresos netos, lo que queda después de que el sistema cobra. Esa frase no muestra sangre, muestra motivo, una línea con nombre, otra con número, un margen con comisión. Abajo, un neto. El expediente sigue limpio. Lo inquietante está en la aritmética. Al final de este acto, la maquinaria ya se ve con más claridad. El expediente cambia de idioma a mitad del camino, de identidad a venta, de venta a contabilidad. Y las tachaduras empiezan a funcionar como marcas de tránsito. No corrigen, dirigen. La carpeta queda abierta con dos piezas enfrentadas. La lista B, con el nombre que reaparece, y la referencia al aviso de venta. Entonces aparece un detalle mínimo, pero más útil que una confesión. Una marca tenue de tinta junto a un nombre tachado en la lista A, casi taquigrafía de escribiente, vuelve a aparecer en la lista B, junto a otro nombre. No parece adorno, parece seguimiento. La marca no viaja en el aviso público, viaja en la capa interna. Eso significa que alguien estaba rastreando nombres más allá de lo que se imprimía. Y si los rastreaba, era porque los estaba manejando. Movidos, agrupados, tasados. No era caos, era clasificación con destino. La pregunta de cierre queda entonces más afilada. Si la tachadura es una marca de transferencia, ¿a dónde van después los nombres tachados? La siguiente página introduce el documento que puede responderlo, un acto notarial. Y en esos actos los nombres ya no solo aparecen, aparecen con precio. Tachado no significa lo que parece. El acto notarial no entra como confesión, entra como certeza. Papel más limpio, tinta más firme, lenguaje hecho para cerrar dudas y abrir obligaciones. La referencia notarial aparece en el expediente de sucesión como una bisagra. A veces una copia, a veces una nota con fecha, nombre del notario, libro y folio. En cualquier formato, dice lo mismo. El expediente judicial no termina en el juzgado, se prolonga. Y esa prolongación importa porque revela algo que el público casi nunca ve. La carpeta judicial no es toda la historia. Es la columna vertebral de un cuerpo de papel más grande. Sobre la mesa quedan 3 piezas clave. La lista inicial, hoja sucesoria, con sello de cera, columna de nombres, varios tachados en diagonal, el aviso barra huella del sheriff recorte de periódico o referencia de venta, con condiciones, fecha, lugar y notas de cargos. La referencia notarial, fecha, notario,
libro, página o el acto resumido dentro del expediente. No es detective romántico, es conciliación administrativa. Y en una conciliación, la evidencia más útil suele ser la repetición. Las fechas encajan primero. La ventana del aviso coincide con la orden del tribunal. La referencia notarial cae donde debería caer, después del anuncio, después de la venta, cuando lo vendido tiene que traducirse en transmisión. Luego, encajan los apellidos de autoridad, causante, sucesión, administrador, fórmula legal. El sistema es consistente. Por eso, la inconsistencia pesa tanto, porque los nombres de la lista, sobre todo los tachados, no se comportan como un conteo final, se comportan como piezas movibles. La lista B, la pequeña, lo confirma. Uno de los nombres tachados reaparece allí con un número adjunto. Puede ser valuación, lote o referencia interna. Todavía no hace falta decidir cuál, hace falta ver el patrón. Y el patrón aparece en el lenguaje de venta. El aviso público comprime, resume, agrupa, puede remitir al inventario sin copiarlo línea por línea. Eso es legal. También crea una ventaja. Lo que el público ve es una forma abreviada. Lo que decide la venta puede vivir en listas internas mucho más específicas. Ahí empieza a endurecerse la sospecha, no como acusación, como método. Las huellas de clasificación interna aparecen en detalles pequeños. Un símbolo en el margen, una renumeración, un trazo distinto que reordena la secuencia. No era caos, era lotificación. Y la lotificación es donde la tachadura se vuelve peligrosa, porque una misma línea puede señalar más de una operación: retiro del lote, traslado a otra lista o corrección de copia. 3 opciones. Un mismo efecto. Movimiento dentro del proceso. El rango de significados es la amenaza. No porque vuelva la tachadura incomprensible, sino porque la vuelve útil para transformar sin romper la apariencia del orden. La lista no miente. Oculta por compresión. Una nota breve del tribunal, enmendado, corregido o una marca mínima de conciliación empuja la lectura en esa dirección. Nada escandaloso, solo una fórmula pequeña que permite cambiar una secuencia sin cambiar el tono. Y entonces llega el primer hallazgo grande, no en la lista B, en otra pieza interna del expediente. Una línea parcial, un conteo, una agrupación que parece auxiliar. Allí reaparece un nombre que antes había sido tachado en la lista original, sin tachar, reubicado. No hace falta metáfora para entenderlo. El nombre aparece. El nombre es tachado. El nombre reaparece en otra secuencia. No es desaparición, es enrutamiento. Y el enrutamiento implica control. A partir de ahí, la pregunta cambia por obligación documental, no por estilo. La tachadura no marca el final de un nombre, marca el inicio de su segunda vida en papel. La cadena institucional ayuda a explicar cómo puede ocurrir sin escándalo visible. Una mano autoriza, otra copia, otra ejecuta, otra formaliza. Con eso basta para que exista una zona gris operativa. La corrupción, si existe, no necesita una sola mano culpable. Puede vivir en los espacios entre actos correctos. Un aviso público vago, una lista interna precisa, una reagrupación que altera valor. 3 pasos. Misma apariencia de orden. Las anotaciones del sheriff, tasas, intereses, cargos, añaden la capa que faltaba. Los números se sientan junto a los nombres con la misma calma gráfica, como si pertenecieran al mismo idioma desde el inicio. Esa cercanía no es solo contable, es moral. En esta maquinaria, nombre y tasa pueden terminar ocupando la misma columna de decisión. Las tachaduras, vistas de cerca, refuerzan el segundo hallazgo del acto. Los trazos son gruesos para cancelar, pero no para destruir. Tapan letras sin romper la legibilidad. Ese detalle cambia todo. Si el objetivo hubiera sido borrar, bastaba emborronar. Si el objetivo hubiera sido ocultar, bastaba rasgar. No hicieron ninguna de las dos. Tacharon para que se viera. La tachadura estaba destinada a ser vista, no como escándalo, como señal de trámite, una marca pública de que la lista había sido procesada. Y procesada, aquí, significa transformada. La referencia notarial vuelve entonces al centro sin necesidad de larga explicación. Su función es simple y devastadora: tomar lo que el expediente insinuó en listas,
avisos y marcas, y fijarlo en una fórmula transmisible. Hasta aquí, el expediente clasificaba y enrutaba. Lo siguiente va a cuantificar, porque si aparece el acto correcto, las tachaduras dejarán de ser ambigüedad de oficina, se volverán flechas, y entonces llega el segundo hallazgo grande, más silencioso y más inquietante que el primero. Un nombre que nunca fue tachado. En la lista original aparece intacto, como si estuviera fuera del circuito de corrección, pero en el memorando posterior no está, no tachado, no transferido con marca, no reaparece, solo falta. El expediente no explica esa ausencia, y una ausencia sin marca, en una carpeta donde otras cosas sí se marcan, pesa más que una tachadura. La pregunta final ya no persigue solo a los nombres visibles, persigue lo que el sistema dejó sin señal. Si los nombres tachados estaban siendo transferidos, ¿por qué un nombre no tachado desaparece sin marca? Eso sugiere algo más que clasificación, sugiere ocultamiento dentro de la legalidad. La página siguiente no traerá una lista, traerá otra cosa, un cálculo. No fue una sola persona, fue un procedimiento. El siguiente documento no es una lista, es un cálculo. La página lo revela de inmediato, columnas alineadas, subtotales sangrados, una cifra final escrita con el cuidado del cierre. La caligrafía es firme, casi indiferente. Es mano de contabilidad, no de duelo. Y sin embargo, el efecto es el mismo. Arriba, referencia a la sucesión. Debajo, producto de venta. Luego, deducciones, costos de anuncio, tasas del escribiente, comisión del sheriff, intereses, honorarios. Cada línea ocupa su lugar con la misma calma que un nombre. La columna desciende hasta una frase que aparece en innumerables expedientes de la época. Ingresos netos. La expresión es neutral. Solo significa lo que queda después de satisfacer obligaciones. Pero aquí cae de otra manera, porque la cadena ya está armada, ya aparecieron los nombres, ya aparecieron las tachaduras, ya apareció la reaparición en otra lista, ya apareció el aviso que comprimía identidad en lotes. Ahora aparece el resultado, una suma, una vida convertida en remanente. La tentación narrativa sería buscar un villano único, un sheriff, un juez, un notario, un arreglo privado. Pero esta página empuja en otra dirección. No domina una firma, domina una secuencia, apertura de sucesión, inventario, orden de venta, aviso, ejecución, acto notarial, cálculo, distribución, cada paso legal, cada paso registrable, cada paso capaz de parecer correcto por separado. La página aritmética deja ver el primer hallazgo del acto sin necesidad de teoría larga. La comisión no está escondida, está prevista. Y esa es la revelación. El incentivo no es secreto, es estructural. No hace falta citar estatutos para sentirlo. Basta mirar la forma del cálculo, cargos definidos, porcentajes, deducciones antes del remanente. La maquinaria no improvisa su cobro, lo incorpora. Cuando el cobro está incorporado al procedimiento, el procedimiento gana velocidad. La hoja sucesoria vuelve entonces al centro, pero ya no se lee igual. Un nombre aparece en el inventario. Ese nombre es tachado. Reaparece en otra lista con otro orden. La venta se ejecuta, el precio entra a la cuenta, la comisión se descuenta, se declara un saldo, sin gritos, sin ruptura, sin escena, solo alineación. Por eso el expediente resiste el melodrama. La violencia aquí no necesita esconderse en un acto espectacular. Se deja ver en la contabilidad. Una deducción pequeña, registro, copia, aviso, parece trivial vista sola, pero la lógica que expresa no es trivial. Cada paso cobra y cada cobro confirma que el proceso siguió avanzando. Eso devuelve el foco a las tachaduras, pero sin recargar la tesis. Si una reagrupación cambia el valor, la reagrupación importa. Si la reagrupación importa, la marca que la acompaña importa. No era crueldad escrita como crueldad. Podía aparecer como ajuste defendible. La propia página de cálculo marca otra prioridad con brutal claridad. Primero, cobra el sistema. Después se atienden reclamaciones. Al final, queda el remanente. Las matemáticas exponen el orden real del proceso. La referencia notarial completa la lógica sin necesidad de explicación extensa. Su función es simple: fijar la transferencia con fecha, autoridad y precio. Una vez inscrito, el acto no discute el recorrido anterior, lo consolida. La tachadura en la hoja sucesoria ya no necesita glosa si el acto final y el cálculo cierran la cadena. Eso vuelve todavía más inquietante
la anomalía del nombre no tachado que desaparece. La hoja original lo muestra intacto. La lista reorganizada no lo incluye. La página de cálculo no lo hace visible de forma clara. El hueco sigue ahí y obliga a pensar en rutas posibles, pero pocas, precisas. Adjudicación separada por reclamación o disputa. Transferencia previa a la venta anunciada. Omisión corregida después en otra pieza del expediente. 3 rutas. Mismo problema. Todas son procedimentales. Ninguna elimina el riesgo de manipulación. Esa anomalía no destruye la tesis del acto, la afila, porque confirma algo más duro que una sospecha individual. El procedimiento puede registrar movimiento y al mismo tiempo volver opaca su trayectoria. Aquí encajan los 3 hallazgos de esta parte, ya sin competir. Ingresos netos como traducción final de una vida en remanente. El incentivo como elemento visible, no oculto. La responsabilidad distribuida como forma más eficaz de la violencia administrativa. No fue una sola persona, fue una cadena que permitía que cada mano pareciera cumplir su papel. La línea de cera, vista al inicio como autenticidad, termina de cambiar de significado frente a la página de cálculo. No solo certifica, activa, autoriza la transformación en serie. Identidad, inventario, lote, venta, producto remanente. Hasta aquí, el expediente ha clasificado, movido y cobrado. Lo siguiente ya no será tesis, será prueba. La carpeta se cierra un instante y el marco más amplio apenas asoma. Este no era un caso aislado, sino una forma de producir papel legal donde nombres, ventas y registros podían migrar entre expedientes, libros del sheriff y actos notariales. Pero aquí importa una cosa más urgente que el panorama. El clic tiene el inventario, tiene la orden, tiene el aviso, tiene la contabilidad, tiene la referencia notarial. Lo que necesita ahora es el momento en que esas piezas dejen de sugerir y empiecen a coincidir. El momento en que un nombre tachado se alinee sin ambigüedad, con una venta fechada y un precio declarado. Porque hasta ese clic, la tachadura sigue siendo defendible. Y lo defendible es donde mejor se esconden los sistemas. La siguiente hoja se abre. No busca teoría, busca coincidencia. Los mismos nombres, las mismas fechas, la misma autoridad y junto a ellos, un precio. Lo que realmente significaban los nombres tachados. El documento referenciado no llega adjunto completo. La carpeta de sucesión hace lo que hacen muchas carpetas judiciales. Apunta hacia afuera. Una línea en mano de escribiente da lo suficiente para seguir la pista, nombre del notario, fecha, libro, folio, pero no lo suficiente para que un lector ajeno al sistema entienda qué contiene. La referencia no explica, dirige, y esa dirección basta. Cuando aparece el acto, como extracto, transcripción o incorporación posterior, entra con la misma autoridad silenciosa que ya tenían los sellos y las fórmulas anteriores. El tono no cambia, el ritual tampoco. Comparecencia ante notario, venta ejecutada por orden judicial, conformidad con el aviso, transmisión declarada. No explica por qué ocurrió, certifica que ocurrió. Aquí es donde el expediente se convierte en su propio veredicto. El acto enumera lo vendido, no como familia, no como hogar, como propiedad transmitida. Y entonces llegan los nombres, no todos en el orden original, no todos en la misma agrupación, pero están presentes de forma inequívoca dentro del lenguaje de venta. Algunos aparecen en lote, unidos por una sola contraprestación. Otros aparecen separados, con distancia tipográfica y puntuación que ya no describen relación, describen disposición. La página no necesita interpretación emocional, necesita correspondencia. Y la correspondencia aparece. Un nombre tachado en la lista A reaparece en el acto notarial con designación de lote y precio declarado. No tasación, no estimación, precio pagado. Ese es el clic. A partir de ahí, la ambigüedad se reduce de golpe. La diagonal en la hoja sucesoria deja de parecer corrección dudosa y se vuelve legible, como marca de paso entre etapas del mismo proceso. La prueba no depende de una frase brillante, depende de una alineación. Mismo caso, expediente de sucesión flecha, aviso / ejecución del sheriff flecha, acto notarial. Misma ventana temporal, fechas separadas por días y semanas, no por años. Misma autoridad, sellos, referencias y fórmulas que se repiten. Mismos nombres, aparecen,
son tachados, reaparecen en venta. Y después, en la contabilidad, el sistema cobra comisión, tasas, cargos, ingresos netos. La aritmética hace el resto. Una vez que el nombre queda unido a un precio de venta, la tachadura deja de ser una duda paleográfica. Se vuelve una operación documental. Los nombres tachados no fueron corregidos, fueron convertidos. La conclusión central ya no necesita adornos. La tachadura no borró un error. Marcó el momento en que una persona dejó de estar ubicada en un hogar y empezó a estar ubicada en una hoja de balance. Ese es el veredicto del acto. Y conviene dejarlo respirar, porque con eso, la pregunta principal queda resuelta. En esta cadena documental, tachado puede significar traslado a la etapa de venta, anuncio, notificación, transmisión, cálculo. No era silencio, era trámite visible. Ahora sí, la segunda anomalía entra con más fuerza. ¿Qué pasa con los nombres no tachados? La lista original conserva varios intactos. A simple vista, podrían parecer preservados, pero el propio expediente ya mostró otra clase de desaparición. Un nombre sin tachadura que se pierde entre listas. Con el acto notarial y la contabilidad en la mesa, esa ausencia se vuelve más precisa. Algunos nombres no tachados aparecen igualmente en venta, otros no aparecen, y el expediente no siempre explica por qué. Las rutas posibles pueden reducirse a 3: adjudicación separada por reclamación o disputa, transferencia por otra vía antes de la venta principal, omisión corregida en otro registro. 3 rutas, mismo problema. La maquinaria tiene más de un carril y no todos son visibles al público. Eso no prueba por sí solo una firma falsificada ni una conspiración individual. Prueba algo más incómodo y más sólido. No fue una sola persona, fue un procedimiento con carriles, compresiones y puntos de baja visibilidad. Un procedimiento donde una lista puede mostrar orden y ocultar trayectoria al mismo tiempo. Por eso el expediente acusa mejor al sistema que a un solo funcionario. Y por eso la frase más dura de este caso no está en el tono, sino en la función de los papeles. Los documentos no fueron construidos para decir la verdad, fueron construidos para completar transacciones. La hoja sucesoria sellada con cera vuelve al centro por última vez en este acto. Nada cambió físicamente, las tachaduras siguen ahí. Los nombres siguen legibles debajo, el sello sigue adherido, pero la página ya no significa inventario, significa tránsito. Y con el veredicto principal ya establecido, aparece el gancho final, más pequeño, más raro y por eso más peligroso. La referencia notarial se guarda, la carpeta se cierra, el papel se asienta. Entonces, queda una nota para la siguiente parte. Si tachado significaba transferido, entonces intacto nunca significó a salvo. Y en otro expediente con el mismo tipo de sello, reaparece un nombre conocido, no tachado, subrayado, el nombre que no desapareció. La carpeta se cierra con un sonido suave, papel contra papel, como si el expediente quisiera volver a dormirse, pero no lo hace. El cierre no trae consuelo. En un juzgado como este, cerrar solo significa que el procedimiento dejó de escribir. No significa que las consecuencias hayan terminado. La hoja sucesoria vuelve al centro, sello de cera, bordes deformados, tachaduras diagonales. A primera vista, vuelve a aparecer lo que siempre fingió ser, una rutina administrativa. Ahora ya no. No hace falta repetir toda la cadena. La prueba quedó hecha. La lista fue inventario. La tachadura fue transferencia. La venta fue conversión. El cálculo fue liquidación. Ese punto está resuelto. El expediente explicó por qué algunos nombres fueron tachados. No para borrarlos, sino para moverlos dentro de un proceso que terminaba en venta, cargos y remanente. Eso merece un bit, porque es el cierre del caso principal. Los nombres tachados no fueron borrados, fueron transferidos. Y solo después de fijar esa verdad, entra la pregunta más silenciosa y por eso más peligrosa. ¿Qué pasó con los nombres que no fueron tachados? La anomalía sigue donde siempre estuvo. Un nombre intacto en la lista original que desaparece después sin marca visible. La diagonal no lo tocó. La lógica inicial sugería permanencia, pero en los papeles siguientes no aparece donde debería. No en la lista reorganizada, no en la agrupación de venta, no en la transmisión notarial evidente. Esa ausencia no suena, pesa. En un sistema documental denso, desaparecer de una carpeta no significa desaparecer del mundo. Significa, muchas veces, que la trayectoria
siguió por otro carril. Aquí conviene enfriar la mirada y dejar el hecho duro, sin expandirlo demasiado. Nueva Orleans no funcionaba con un solo registro, sino con capas: tribunal, sheriff, notario, otros libros y referencias, capaces de conservar una pista o fragmentarla. Ese es el hecho frío del cierre. Había suficiente papel para seguir un nombre y suficiente papel para perderlo. No es contradicción, es diseño. La legalidad aquí no aparece como refugio, aparece como método. La referencia notarial vuelve a su lugar. La carpeta parece cerrada. Entonces surge el detalle que no pertenece del todo al caso ya resuelto. Un papel vecino, más delgado, con pliegues distintos y un timbre parecido. Misma época, mismos hábitos de oficina, mismo pulso institucional. No es el mismo expediente, pero rima con él, se abre, y ahí aparece el eco más inquietante de toda la serie. Un nombre ya visto, no tachado, subrayado. El subrayado no cancela. Señala, no borra, fija, es una marca de atención. Todavía no puede decirse qué significa sin corroborar la nueva cadena, pero sí puede decirse qué tipo de puerta abre. 4 rutas bastan: disputa sobre ese nombre, interés de un acreedor, solicitud de un comprador, señal interna para seguimiento dentro del trámite. 4 opciones, un mismo peligro, todas caben dentro del procedimiento. Ninguna garantiza inocencia. La mitad del expediente vecino queda cerrada, pero el subrayado permanece visible. Y así termina de verdad un archivo judicial, resolviendo una operación y dejando intactas sus consecuencias humanas. Una verdad queda establecida. Los nombres tachados fueron transferidos del inventario a la venta, de la lista al precio, bajo autoridad legal. La otra verdad apenas empieza. Intacto nunca significó a salvo. Ahora sí, el teaser puede entrar, no como promesa inflada, como siguiente paso de método. En el expediente vecino, el subrayado no actúa como misericordia, actúa como puntero. Y cuando esa marca se siga entre registros, del juzgado al notario, del notario al sheriff, del sheriff a otro libro, el nombre dejará de comportarse como una partida de inventario, empezará a comportarse como evidencia.